Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cómo deshacerse de un pensamiento negativo? Ustedes saben que en la vida atraemos y tenemos pensamientos negativos constantemente. Sentimientos de culpa, sentimientos de ansiedad, de angustia, de depresión, temor al fracaso, temor al rechazo, pobreza, carencias, miedo, expectativas negativas. Ustedes saben que la culpa es prácticamente el tronco principal de las emociones negativas, la culpa. Remordimiento, resentimiento, envidia, egoísmo, celos. Si usted quiere deshacerse de estas emociones negativas, de estos pensamientos negativos, ¿ok? El cerebro consciente, ¿ok? El cerebro consciente no puede pensar dos cosas al mismo tiempo. El cerebro consciente está del lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo. El cerebro consciente está en el lado izquierdo y por eso es que es difícil tener la mente en blanco. ¿Por qué? Porque el cerebro consciente es el pensante, siempre está pensando. Entonces, o tenemos un pensamiento positivo o tenemos un pensamiento negativo, pero siempre el cerebro consciente está pensando en algo. Entonces, ¿cómo deshacernos de un pensamiento negativo? Con la ley de la sustitución. La ley de la sustitución dice que reemplace un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. La mente consciente no es como la aspiradora, que la aspiradora tú le sacas el filtro y se queda vacía y vuelve y comienza a aspirar. No, la mente consciente siempre está pensando en algo. Por eso, si usted alguna vez ha tratado de hacer yoga y ha tratado de poner su mente en blanco, te van llegando pensamientos y pensamientos y pensamientos. Es difícil poner la mente en blanco. Hay que practicar mucho. Eso es una práctica difícil. Yo cuando hice yoga y uno se sentaba y se concentraba, era muy difícil porque llegan los pensamientos constantemente. El que sea, al azar llegan. Y a veces llegan pensamientos negativos. Entonces, ¿cómo sustituir un pensamiento negativo? Sustitúyelo por un pensamiento positivo. Utiliza la ley de la sustitución. Reemplaza un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Reemplaza un pensamiento por otro nuevo. ¿Por qué? Porque el cerebro consciente nunca puede pensar dos cosas al mismo tiempo. Solo piensa una sola cosa a la vez. Entonces, con la ley de la sustitución, elimina ese pensamiento de culpa, ese pensamiento de angustia, de nervios, de tensión, de estrés, de resentimiento, de remordimiento, de miedo al rechazo, de miedo al fracaso y reemplázalo por un pensamiento positivo, el que tú quieras, el que tú desees. Mantén tu mente en lo que deseas y aléjala de lo que no deseas. ¿Ok? Entonces, aplica menos tiempo y aplica menos emoción al pensamiento negativo. Si tú aplicas menos tiempo y aplicas menos emoción al pensamiento negativo, el pensamiento negativo se va disminuyendo, se va haciendo mucho más pequeñito hasta que desaparece, ¿ok? Porque lo vas a reemplazar por un pensamiento positivo, ¿ok? Mantén tu mente en lo que deseas, aléjala de lo que no deseas. O sea, enfócate tu mente en lo que deseas, en el pensamiento que tú deseas. Si quieres estar en una isla paradisíaca, en un yate o en la playa, soleándote con tu cónyuge, con tu pareja,
tomándote una copa de vino, así me entiendes, pero reemplaza el pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Temor contra deseo, esa es siempre la pelea. El temor contra el deseo. Entonces, mantén tu mente en lo que deseas, en lo que tú quieres estar pensando y manténlo todo el tiempo, ese pensamiento en tu mente de una manera constante, todo el tiempo, ¿ok? Obsesiónate con ese pensamiento positivo todo el tiempo, manténlo en tu mente, haz énfasis en eso, ¿ok? Mantén ese pensamiento en tu mente, utilizando la ley de la sustitución, reemplaza un pensamiento negativo por otro positivo. Recuerda que la mente consciente no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo, en una sola cosa. Entonces, es fácil, reemplázalo. De esa manera te vas a deshacer de ese pensamiento negativo. ¿Ok? Ya entendiste, ¿no? Y recuerda una cosa, nunca se te olvide que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, termine como termine, tú siempre serás siendo una persona valiosa e importante. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tener en mente. Que tú siempre serás una persona valiosa y siempre serás una persona importante. Te lo dice el rey del corazón.